El siguiente programa es apto para toda la familia. Este lunes, saturaciones en puntos estratégicos de Tegucigalpa y San Pedro Sula han dejado como resultado personas detenidas. En breve los detalles. Además, le informaremos, a partir de este día el precio de los combustibles en Honduras presenta una nueva rebaja de entre 3 y 5 lempiras. Secretaría de Salud anuncia la compra de al menos 5,000 vacunas contra la viruela del mono. Además, le informaremos, autoridades de Vialidad y Transporte anuncian que a partir de hoy comenzarán a multar a conductores que anden con placas viejas. Las multas rondan los 400 lempiras. Finalmente le informaremos, colegios capitalinos se preparan para el desfile del 15 de septiembre. Entre ellos, uno de los más esperados. Hablamos, por supuesto, del Instituto Central Vicente Cáceres. Buenos días, bienvenidos a Hola Honduras. En este 1 de agosto iniciamos esta semana, iniciamos el mes de la familia, el día de la alegría, y nosotros contentos, por supuesto, de siempre poder informarles. Bienvenidos a Hola Honduras, estamos listos con toda nuestra agenda noticiosa. Nuestros equipos periodísticos, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, Alejandra, están listos para informarle. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Ruth. Buenos días, Honduras. Agradecida nuevamente con el Creador porque nos da la oportunidad de estar aquí, una nueva jornada informativa, y a ustedes por hacernos parte de su familia. Le invitamos que se quede conectado estas 2 horas de información y también de entrevistas que usted necesita conocer aquí en Hola Honduras. Estamos a través de todas las plataformas digitales como BTV Somos Todos Honduras y a través de Acción Radio 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. De inmediato iniciamos con las informaciones, dándole a conocer que este fin de semana se llevaron a cabo fuertes operativos en la capital de la República, dejando como resultado personas capturadas, aquellas que tenían cuentas pendientes con la ley, asimismo decomiso de armas de fuego y decomiso de droga. La Policía Nacional, a través del Sistema Estadístico Policial en Línea, reporta que saturaciones solamente en lo que es aquí en la capital se realizaron 51, patrullajes en vehículo 349, dejando un resultado total, esto solamente ya de 6 de la noche del día de ayer a 6 de la mañana de este día, de 38 comisos de armas blancas, 27 comisos de armas de fuego, 21 comisos de drogas, 17 comisos de vehículos. Se detuvieron por delitos 65 personas, 292 detenidos por faltas varias, 18 detenidos por órdenes de captura y 18 detenidos por lo que es tráfico de drogas en el país. Estas fueron las capturas que se desarrollaron en el Distrito Central y sus alrededores, pero en la zona norte del país también se ejecutaron varias capturas con los operativos por parte de la Policía Nacional. Los detalles a continuación. Iniciamos este resumen de sucesos destacando un buen número de capturas que reportó la fuerza policial en la zona noroccidental, donde se destaca la aprehensión de 3 migrantes retornados que contaban con cuentas pendientes con la justicia. El primero fue reconocido como un albañil originario de Pueblo Nuevo, Puerto Cortés. A esta persona se le presume responsable del delito de violación especial contra un testigo protegido. Su orden de captura fue enviada el 31 de octubre del año 2021. La segunda persona es originaria de Olancho y se trata de un agricultor de 32 años. A él también se le supone responsable de violación especializada contra un testigo protegido por la Fiscalía. El tercer individuo se trata de un transportista de 43 años originario de Gilá Motela. A él se le supone responsable del delito de contrabando. A cada uno de ellos se les leyeron sus derechos y luego fueron trasladados por Interpol a los juzgados de turno.
Por otra parte, en operaciones diferentes, la Policía Nacional dio un duro golpe al tráfico ilegal de drogas con la captura de 2 individuos. El primero es un joven de 25 años de edad que fue detenido con 118 bolsitas de supuesta cocaína y dinero en efectivo. Unas horas más tarde, también fue detenido un supuesto miembro activo de la Mara MS-13 de 26 años de edad y a quien se le decomisó 268 bolsitas con polvo parecido a la cocaína, una motocicleta y también dinero en efectivo. También en San Pedro Sula se registró un accidente vehicular que terminó con la vida de 2 personas en la segunda calle del barrio El Centro. En este incidente fallecieron 2 personas que fueron trasladadas hasta un centro asistencial, pero sus lesiones eran muy graves y los médicos no pudieron salvar sus vidas. Con esto cerramos el resumen de sucesos del fin de semana desde la capital industrial de nuestro país. Con imágenes de Arvin González les informó Samuel Cuello. Asimismo, autoridades policiales confirmaron la detención de 5 integrantes de la banda Los Pelones. Los mismos fueron detenidos en Choluteca por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Al momento de su detención se les decomisó drogas, armas, teléfonos celulares y un vehículo. Una organización criminal denominada Los Pelones, que operan lo que es en la zona sur del país. Estas personas fueron detenidos en un operativo que se ejecutó en la ciudad nueva del municipio de Choluteca por investigadores de la DIPANCO, obteniendo como resultado la detención de 5 sujetos. Los arrestados y un aprendido cuenta con las edades de 22, 52, 54, 29 y un menor de 16 años, originarios y residentes del departamento de Choluteca, conocidos en el mundo criminal con los alias de El Gordo, Vidal, Germán, Ever y Junior. Alias El Gordo es uno de los principales cabecillas que forma parte de la estructura criminal desde hace 10 años. Esta persona ya cuenta con antecedentes penales por los delitos de portación ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas y extorsión. Alias Vidal cuenta con antecedentes penales por el delito de homicidio. Alias Junior y Ever, presuntos sicarios de la organización criminal. Al momento de su detención se les logró decomisar lo que es un arma de fuego tipo escuadra, marca Gibson, un cargador y 5 cartuchos sin percutir, también un arma de fuego tipo fusil. Y siempre en temas policiales, las Fuerzas Armadas de Honduras han confirmado este fin de semana la erradicación de 1 millón de arbustos de coca en las comunidades de Loera, Bonito Oriental, El Plantel, Río Loro y El Vapor, departamento de Colón. Los resultados dan cuenta del hallazgo de 33 manzanas de plantación de droga con 1.320.000 arbustos de hoja de coca, 5 narcolaboratorios, 9 viveros con plantas de hoja de coca y varios barriles conteniendo precursores químicos. Efecto operaciones contra el narcotráfico de alto impacto que está realizando las Fuerzas Armadas de Honduras en tercer día consecutivo, departamento de Colón. Estamos hablando en varias comunidades, entre ellas el sector conocido como La Loera, El Plantel, El Vapor y Río Loro, sumado a este sector de Bonito Oriental, donde se han asegurado preliminarmente 1.320.000 arbustos de hoja de coca, algo histórico en una operación, la mayor cantidad de plantas o arbustos de hoja de coca que han sido asegurados en un total de 33 manzanas de tierra, que también aplica a lo que son delitos ambientales, sumado un total de 49.500 plántulas de este alucinógeno, un total de 5 narcolaboratorios, 9 viveros y químicos precursores en esta operación de alto impacto que aún está en desarrollo. Y por cuarta semana consecutiva, los precios de los combustibles reflejan una rebaja significativa. Para este día, los precios de los combustibles, tanto en Tegucigalpa como en el norte del país, su rebaja oscila entre los 3 a 5 lempiras. Escuchemos a continuación. El bolsillo del pueblo hondureño se ha visto afectado los últimos días, con incremento en los combustibles y canasta básica, por lo que a la fecha que ya existe una rebaja al precio de los carburantes, defensores de los consumidores aseveran que estas rebajas han beneficiado a todo el rubro de la economía, en excepción a productos de la canasta básica. Las rebajas que hemos tenido en el precio de los carburantes vienen rebajas ahorita de arriba hasta de 5 lempiras, la gasolina regular arriba, o sea, 4 lempiras el diésel, o sea, son rebajas significativas que se han dado en el último mes, que llegamos casi a 19 lempiras en uno de los carburantes.
Entonces prácticamente todas esas rebajas, incluyendo el diésel que va por 6 lempiras, como con 8 centavos en rebajas, todas las rebajas las hemos promediado y prácticamente carburantes han bajado ostensiblemente casi entre un 8 y un 10%, y eso obviamente ya está beneficiando a todos los rubros de la economía, en sus costos de producción, en sus costos de operación. Por otro lado, el costo de los insumos y la poca relación que existe entre el alto precio de los combustibles y la canasta básica es el elemento principal para que no se vea reflejado de manera inmediata una rebaja en los productos que consume el pueblo hondureño. En algunos productos no hay una relación directa, es decir, no hay un impacto directo. Estamos hablando que los combustibles pueden estar súper bajos, pero si hay poco producto agrícola, producto artesanal, producto agropecuario, siempre su precio va a ser elevado. ¿Y qué es lo que está sucediendo en sí con la producción agrícola o artesanal en todos los rubros? Es el precio de los insumos, productos que incrementaron en un 150 y hasta en un 200%. A la espera que se disminuyan precios de los productos, se encuentran la mayoría de la población, ya que aseguran con el salario mínimo actual ya no se puede llevar alimentos a sus hogares. No, que tendrían que ponerle mano a esto, pues sí. Porque supuestamente que el combustible sube, entonces sube la canasta básica. Igual, si baja el combustible, tendría que bajar la canasta básica, pues tendría que ser relativo. Una situación muy difícil la que está enfrentando el pueblo hondureño. Sí, es un poco difícil, ¿va? Más para las personas que no tienen empleo. Pues uno que tiene empleo, pues por lo menos tiene donde sustentar, pues, pero hay mucha gente que no tiene empleo. Un tema que ha causado polémica y molestia en la mayoría de los ciudadanos por el alto costo de vida que existe, ya que cada día es un aumento nuevo y a la fecha no ha habido ninguna rebaja. Con imágenes de Jesús Sánchez, les informó José Luis Castellanos. En el caso de los combustibles en Tegucigalpa le damos a conocer sus nuevos precios. En el caso de la gasolina Super tiene una rebaja de 5.2 lempiras, su nuevo precio es de 127.49 lempiras. En el caso de la regular, su nuevo precio es de 112.43 lempiras, la rebaja es de 3.20 lempiras. El querosén tiene una rebaja de 4 lempiras, su nuevo precio es de 106.59 lempiras. En el caso del diésel, tiene una rebaja de 4.07 lempiras, su nuevo precio es de 118.35 lempiras. El gas LPG doméstico no reporta cambios, su nuevo precio es de 238.13 lempiras. Para el caso del LPG vehicular, reporta una rebaja de 50 centavos, su nuevo precio es de 54.66 lempiras. Asimismo, en el norte del país se registran también rebajas en cuanto al tema de los combustibles. En el caso del norte del país, San Pedro Sula, la gasolina superior reporta una rebaja de 5.2 lempiras. Su nuevo precio es de 125.16 centavos. En el caso de la regular, su nuevo precio es de 110.12 lempiras. La rebaja es de 3.20 lempiras. En el caso del queroseno, su precio actual es de 104.16 lempiras, la rebaja es de 4.1 lempiras. Además, el diésel, su nuevo precio es de 115.89 lempiras, la rebaja es significativa de 4.7 lempiras. En el caso del LPG doméstico en el norte del país, no tiene ningún tipo de variación, se mantiene el precio de 216.99 lempiras. En el caso también del gas LPG vehicular, su rebaja es de 50 centavos y su nuevo precio es de 51.13 lempiras. Estos son los precios de los combustibles que entran en vigencia a partir de este día. Y expertos en temas de combustible, hablamos específicamente del presidente de la Coalición Patriótica, calificada como positiva esta nueva rebaja que se aplicó en los precios de los combustibles a partir de este día. Asimismo, han confirmado que se seguirán viendo más rebajas en las próximas semanas. Buenas noticias, no solo mañana que tenemos rebajas en todos los carburantes. Por ejemplo, 5 lempiras con 2 centavos la gasolina Super, 3.20 la regular, 4.07 el diésel, que es una buena rebaja, 4 lempiras el querosén, o sea, son buenas rebajas significativas que van a ir generando alguna baja en la presión de la inflación que estamos viviendo en este momento, y los productos poco a poco
habrá que ver cómo van a irse ajustando a estas rebajas. Pero ¿por qué decimos que son buenas noticias? Sencillamente, el mercado internacional es el que ha influido a estas rebajas de las últimas semanas. No es otra cosa, sino que el mercado internacional. ¿Por qué? En las últimas 7 semanas consecutivamente hemos visto cómo el precio de los carburantes en el mercado internacional, muy directamente en Estados Unidos, ha venido a la baja. Minutos de la mañana, seguimos con importante información, enlaces en directo aquí en la capital de la República con nuestro compañero Walter Pérez, quien nos informa que derechohabientes desde muy tempranas horas han llegado al Seguro Social para poder recibir atención médica. Walter Pérez con usted, buenos días. Buenos días, Alejandra, televidentes. En efecto, ubicados desde el Seguro Social que se sitúa en las cercanías de la colonia Torocagua, en Comayagüela. Bueno, este es el ambiente que les podemos mostrar a esta hora de la mañana, varias filas que conforman afiliados al Seguro Social en busca de atención médica, en busca de medicamentos para poder solventar en cierta forma una serie de enfermedades que desgraciadamente padecen los capitalinos. Vamos a tratar de dialogar con las personas que se encuentran en este sector y que han tenido que madrugar para poder buscar una atención médica. Joven, con el permiso, tuvo que madrugar para buscar una atención médica. Sí, de las 4 de la mañana estoy acá en el seguro. ¿Y cómo es la atención aquí? Cuéntenos. Bueno, aquí uno viene porque es lo más le revisen los niños, pero medicamentos no hay. ¿No hay medicamentos? No. ¿Y cómo se le hace? Hay que comprarlos o lo que el doctor le recete la receta y ya. Hay que ajustarse entonces. Sí. Aquí solo viene porque el doctor lo revise y le dice, vaya a la farmacia, y en la farmacia le dicen, no hay, vaya, cómprelo. Prácticamente solo les dan la receta. Sí. ¿Cuál sería el llamado que le harían las autoridades al gobierno? Pues que hagan lo posible para que le den un mejor mantenimiento a las personas. ¿Su nombre cuál es? Gladys. Bueno, muchas gracias, Gladys. Vamos a tratar de dialogar con más pobladores. Joven, con el permiso, ¿cómo es la atención aquí? Mala, buena, hay medicamentos. Ya otra persona nos ha dicho que siempre viene y nunca encuentra medicamentos. No, la verdad es que nunca hay medicamentos. Uno viene acá solo para que el doctor lo revise, ¿verdad? Para saber exactamente qué es lo que tiene. Y ellos lo que le dan son recetas y aquí nunca hay que comprarlas. O sea, prácticamente el hondureño tiene que comprar. Tiene que comprar el medicamento. ¿Debería la institución dotar a las personas? Exactamente, debería. Uno paga una mensualidad y deberían de tener todo lo que es, y la atención debería ser mejor. O sea, el dinero que el afiliado da mensualmente no se sabe para dónde dan. No se sabe para qué va exactamente, se pierde porque no cumple con los requisitos, uno está pagando solo para que lo vea un doctor, pero no cumple, Y de igual manera hay que madrugar. Y hay que madrugar porque la mayoría no se encuentra cupo y uno viene en la mañana y ratito dice que no hay cupo, que los doctores no vinieron, que siempre hay excusas. Entonces uno se queda por la tarde, pierde la mañana y así es. Y más si le toca trabajar, prácticamente perdió el día. Pierde el día, exactamente. ¿Su nombre cuál es? Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, muy amable. Parte de las reacciones, compañeros en estudio y televidentes, en torno al ambiente que se registra aquí en este sector del Seguro Social en la colonia Torocagua. Pueden observar, son largas filas de ciudadanos afiliados que están buscando una atención médica. Ya nos han indicado que prácticamente solo es la receta que les dan los médicos. Lamentablemente tienen que ajustarse al bolsillo para poder comprar el medicamento y poder solventar en cierta forma la enfermedad de la cual están padeciendo. Joven, con el permiso, ¿viene a atención médica usted? Así es. ¿Cómo es la atención? ¿Cuánto? Pues algunos médicos la atención es muy buena. Lastimosamente, medicamentos aquí no se encuentran para nada. Prácticamente esa es la queja de todos los hospitales. Prácticamente solo viene por la consulta y porque le exigen realmente que sea en el Seguro Social. Y lo lamentable es que es el afiliado que tiene que comprar el medicamento. Correctamente, y se paga, se supone, para eso. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ya está confirmado. Prácticamente solo es la receta, compañeros en estudio y televidentes, que los médicos le dan a los afiliados del Seguro Social, y prácticamente es el mismo afiliado que tiene que costearse el medicamento al comprarlo en una farmacia. Imágenes totalmente en directo de Denny Velázquez a esta hora de la mañana. Si no hay consultas, con ustedes, buenos días.
Es la situación que se vive definitivamente en el Seguro Social. También hay denuncias de que no han pagado ni siquiera las incapacidades y que ya no están dando incapacidades por COVID-19. Tenemos que irnos a una pausa. En breve le informamos que hay protestas en Hondutel. Además, temas relacionados a la salud desde San Pedro Sula. No nos cambie, ya le tenemos esta información. En efecto, Ruth Muñoz, nos vamos a la pausa, pero al volver le informaremos, Honduras anuncia compra de vacunas contra la viruela del mono. Todos los detalles al regresar. De la mañana con 25 minutos. Continuamos con las noticias aquí en Hola Honduras. Recordándole que usted puede comunicarse con nosotros al 3182-5600. Háganos saber sus denuncias y nosotros le estamos dando seguimiento a cada una de ellas. En este momento nos enlazamos en directo aquí en Tegucigalpa con nuestro compañero Pablo Martínez. Está listo para informarnos desde Hondutel porque se han registrado tomas en este sector. Con usted, Pablo, buenos días. Así es, muy buenos días, Ruth, y buenos días también a todos los televidentes que en este momento nos están sintonizando. Efectivamente, nosotros nos hemos trasladado precisamente hacia las instalaciones de Hondutel y es que hoy han amanecido tomadas. Esta es la situación que se encuentra precisamente en este momento las oficinas de Hondutel ubicadas aquí, al menos una de las oficinas ubicadas en la capital de la República, aquí precisamente en Tegucigalpa. Y es que, bueno, varios empleados han tomado la determinación de tomarse las instalaciones. Vamos a consultarle aquí a don Écar Morales, quien es el presidente del sindicato, para ver que nos dé algunos detalles. Por acompañarnos esta mañana y efectivamente queremos decirle que aquí las instalaciones de Hondutel están secuestradas por un pequeño grupo de 40 compañeros que Orlando Mejía III pues ha destinado por estas acciones. Es un secuestro, no nos permiten a los trabajadores acceder a las empresas, a los edificios. En este caso hacemos la denuncia públicamente para que las autoridades de la empresa pues tomen cartas en el asunto y procedan en base a ley. Porque no es posible que un grupo tan pequeño pues tenga secuestrado el edificio y no nos permite el acceso. ¿Quieren abrir? Nosotros queremos acceder porque la empresa no puede estar cerrada de esta manera. Necesitamos nosotros dar los servicios. Óigame, una empresa que está en una situación crítica no puede estar cerrada de esta manera. ¿Existe una división en este momento de los sindicatos? Bueno, actualmente se pierden cantidades millonarias. Son clientes que se están yendo porque no se les está dando el servicio que corresponda, ¿verdad? Usted preguntaba, disculpe. ¿Existe una división actualmente dentro de la empresa? Bueno, división podría existir cuando es mitad y mitad, así podré entenderlo, pero cuando es un grupo tan pequeño, entre 2,000 trabajadores, de 40 personas, no es división, simplemente es que no reconocen y no aceptan que los trabajadores ya no queremos más a Orlando Mejía III. ¿Cuál es la intención de ellos? Bueno, la intención de ellos es generar un caos en Hondutel y generar que Hondutel pase a ser, como decía el gobierno anterior, declararla en quiebra, ¿verdad? Eso es lo que quieren declarar en quiebra. ¿Para qué? Para que el sindicato desaparezca y así la demanda que tenemos nosotros de una auditoría forense pues no procedan y el sindicato irse tranquilo, Orlando irse tranquilo. Nosotros tenemos una auditoría forense ya iniciada en contra de Orlando Mejía III, del sindicato, por todo el 1% que se nos ha robado, que se nos ha quitado. Y ese es el temor de ellos. Pero no es que están jugando aquí los intereses, el dinero que agarran, que le transfieren a los sindicatos. ¿No es eso todo lo que hay de por medio? Pues yo le voy a decir, amigo, del 1% que nosotros los trabajadores damos, estamos hablando que son casi 500,000 empiras mensuales, hablando que al año son 6 millones. Este personaje ha estado 28 años dentro del Citratel y no ha hecho nada, no ha dado cuenta. Estamos hablando que son más de 150 millones de lempiras que este señor no sabe dónde están y no va a saber cómo darnos cuenta a nosotros. ¿Cómo piensan ustedes solucionar cuando ellos hablan de 4 meses sin salario? Bueno, quiero decirle lo siguiente, la empresa como está y así como quieren tenerla, jamás va a poder pagarnos. Las estrategias se siguen, pero en base a ley, no como lo están haciendo. Esto que están haciendo es ilegal, no corresponde. La organización al frente de mi persona, Écar Morales, no ha convocado para tomarse de esta manera los edificios, o secuestrarlo, mejor dicho. Las acciones que nosotros vamos a tomar son enmarcadas en base a ley.
Esto sí es real que les adeudan a los empleados. Bueno, efectivamente nos adeudan y esa deuda viene desde el año pasado. El gerente general ha estado haciendo algunas solicitudes, de hecho ya le aprobaron 36 millones para inversión, está consiguiendo otro dinero por parte de finanzas que va a ser para normalizar los pagos, ya el salario mínimo que no se había pagado en muchos años, porque Orlando no había hecho absolutamente nada, ahorita en julio se va a aplicar. Muchísimas gracias, ya le escucharon a Edgar Morales, actual presidente del sindicato Citratel, precisamente que nos estaba, ya le escucharon a ustedes televidentes y compañeras la condición que ellos manejan, en menos como presidente del sindicato. Ellos no han ordenado que se tomaran las instalaciones hasta el momento, pero para conocer ambos lados precisamente de estas facciones, pues vamos a intentar dialogar brevemente con las personas que hasta el momento mantienen tomada la instalación, para que conozcamos realmente cuál es el posicionamiento de ellos también y a ver cuál es la situación que atraviesa. Buenos días, caballero. La organización que reconoce el Ministerio del Trabajo. Orlando Mejía. Correcto. Bueno, ¿cuántos empleados son los que mantienen, caballero, esta toma aquí de Hondutel? Hemos escuchado las palabras al menos de Edgar Morales. ¿Ustedes cuáles son sus razones por las cuales están tomadas las instalaciones? Mire, nosotros no vamos a entrar en ninguna discusión ni en tratar de dividir a los trabajadores, porque lo que buscamos es un solo fin. Y a todos los compañeros que hoy están acá, no nos han pagado. A todos no nos han pagado. Nosotros le estamos exigiendo al señor gerente que nos muestre la propuesta, que si realmente se le hizo al gobierno que la muestre. La queremos ver porque la organización sí le presentó un plan de rescate en el mes de marzo a nuestra presidenta Xiomara Castro. ¿Es correcto que se niegan a una auditoría forense, que ellos lo han solicitado aquí en la instalación? Porque han manifestado que se están negando a una auditoría forense. Desde ahí educa usted que usan el mismo discurso que el señor gerente. Eso indica que ellos traen una línea y nosotros la única línea que tenemos es de los trabajadores. Pero actualmente la organización no hay ningún problema. Pero ¿existe una división a lo interno al menos a nivel de los empleados? ¿Existe una división a lo interno? Mire, lastimosamente sí, por lo que yo le digo. Hay gente que no tiene la cultura de la lectura. Él está en una posición, nosotros estamos en otra. Él quizás puede estar a favor del gerente, nosotros no. Porque nosotros lo que estamos viendo es la realidad que está viviendo la gente dentro de la institución a nivel nacional. Por eso estas tomas son a nivel nacional. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Bien, escuchamos a ambos lados precisamente aquí la noticia, ¿no? Los que están apoyando a una facción y los que por supuesto mantienen tomada como tal las instalaciones de Hondutel. Este ha sido mi reporte mostrándoles estos detalles. Tomadas amanecen las instalaciones de Hondutel. Yo retorno a los estudios principales de no existir alguna consulta. Buenos días. Buenos días, gracias Pablo por la información y estaremos por supuesto dándole seguimiento a este tema relacionado al Sindicato de Trabajadores de Hondutel. Y ahora nos vamos al norte del país. Nuestro compañero Samuel Cuello está listo con el doctor Carlos Sumaña, presidente de los médicos del Seguro Social en San Pedro Sula y actual diputado. Con usted, Samuel, buenos días. Afortunadamente no hemos vuelto a tener... Así es, muy buenos días, licenciado. En efecto, así como usted lo está adelantando en este momento, estamos ubicados aquí en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la zona norte con el doctor Carlos Sumaña, que nos brinda un poco más de la actualidad de lo que está ocurriendo aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Escuchamos su reacción en este instante con el tema del COVID-19 y también el tema ocupacional. Mire, cancelar clases en la totalidad de los centros educativos no es una buena medida, salvo que hayan 3, 4 aulas simultáneas. Cuando solo hay una, esa es la que se debe de aislar, el resto debe de seguir laborando normalmente. Aquí la situación es que los padres deben de entender que hay que vacunar a los menores de edad. Les ha ido muy bien, no hemos tenido ningún caso con niños vacunados hospitalizados. Y si hay un aula que tenga un caso COVID o un maestro, esa es la que se aísla. El resto de la escuela debe de seguir. Ahora, si hay varias aulas, por supuesto que la medida útil y racional es cerrar la escuela. No debe de cerrarse por 15 días, ya no. Debe de ser por 7 a 10 días máximo. No se debe de cerrar más, ya que ya se comprobó científicamente que el área contagiosa del COVID-19 es entre el 5º y el 7º día. Después ya no contagian, así que no hay necesidad de cerrar 15 días las escuelas, sino que canon científico, 7 a 10 días máximo. Ahora, doctor, en el tema de esta viruela del mono, como lo conocemos comúnmente aquí en el país, ya se están pidiendo 5,000 vacunas. ¿Quién debe ser la prioridad para vacunarse contra esta terrible enfermedad que podría afectar en los próximos días a Honduras? Quiero dejar muy claro y ser enfático de qué personas están protegidas. Los mayores de 45 años tienen la vacuna de la viruela humana. Esta vacuna se terminó de poner allá por los años 1978, 79. De hecho, su servidor la tiene. Soy una de las personas que fue vacunada cuando era un niño. Y todo este grupo poblacional, mayores de 45 años, todos la tienen, en un 90 y pico %.
¿Quiénes se van a vacunar con las 5.600 dosis? Debe de ser los grupos prioritarios que tienen relaciones sexuales con múltiples personas, las sexoservidoras, las personas que son promiscuas sexualmente y ciertos grupos poblacionales que deben de aceptar, como digo yo estoicamente, que tienen este tipo de prácticas. La viruela símica o viruela del mono tiene que ser por contacto directo, contacto entre la persona. Entonces no toda la población está sujeta a tenerla. Los niños por lo general no, ni las personas jóvenes, salvo sean promiscuos sexualmente. Entonces a mí me parece una buena decisión de la Secretaría tener estas 5.600 dosis, vacunar a la gente en este tipo de situación, pero lo único que le falta a la Secretaría es decirnos a los médicos dónde va a ser el centro que va a dar acopio, qué vamos a hacer con los potenciales contactos, ¿los vamos a aislar o no los vamos a aislar? O sea, debe de decirse quién va a supervisar a los contagios y los contactos en las casas, porque si lo dejamos como pasó en el COVID, lo que va a suceder es que los casos se van a fugar y va a haber una infestación, sí, de las personas, porque no podemos controlar este efecto humano de la promiscuidad sexual, sobre todo. Entonces, la Secretaría tiene que dejarnos claro ya en esta semana o la próxima cómo van a ser los cánones epidemiológicamente hablando, dónde se van a aislar y qué personas van a supervisar esto, así como la protección que se le va a dar al personal de primera línea, las salas que se van a establecer. Yo espero que esta semana lo den a conocer. Muchas gracias, el doctor Carlos Umaña, con esta importante información que se prende desde la zona norte de nuestro país en torno a la ocupación y también el estado del Instituto Hondureño de Seguridad Social y también sobre la compra de estas vacunas contra la viruela del mono. Si no hay consultas, si no hay dudas, a esta hora de la mañana y con las imágenes de mi compañero Darwin González vamos a regresar a los estudios principales de Hola Honduras. Muy buenos días. Buenos días, gracias a nuestro compañero Samuel Cuello desde el norte del país por esta información y al doctor Carlos Umaña por atendernos a esta hora. Y estamos listos para continuar informándoles cómo estarán las condiciones del clima para las próximas horas. Alejandra Rivera nos explica. Muñoz, le damos a conocer las condiciones climatológicas para este día. Estas imágenes que usted ve a esta hora de la mañana en la pantalla de Hola Honduras es a consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron en el litoral atlántico oriental hondureño las últimas horas. Esto fue específicamente en el departamento de Gracias a Dios. Entre las comunidades inundadas se encuentran las principales del departamento. Acumulados significativos dejaron las lluvias este fin de semana en el departamento de Gracias a Dios. Algunas de ellas pues presentaban inundaciones terribles, así lo daban a conocer las mismas autoridades de Copeco. Familias damnificadas, también muchas personas pidieron ayuda de parte de las autoridades debido a que las lluvias no cesaron por un periodo de 48 horas, esto debido al ingreso de una nueva onda tropical al territorio nacional, por lo cual los pobladores de este departamento del país pidieron a las autoridades tomar gestiones, medidas de prevención necesaria ante esta temporada ciclónica 2022 que estará azotando de manera significativa el territorio nacional. Así como usted lo ve en pantalla, fuertes inundaciones se registraron este fin de semana en el departamento de Gracias a Dios, dejando a familias ya damnificadas a esta hora o el último reporte que dieron las autoridades correspondientes en cuanto a estas inundaciones en el departamento de Gracias a Dios. Pero ¿en qué va a suceder en las próximas horas en el territorio nacional? Déjenme comentarle, como ustedes ven en esta imagen satelital, tenemos la influencia de ingreso de humedad del Mar Caribe, el desplazamiento de esta onda tropical que ha afectado de manera directa el departamento de Gracias a Dios y también el occidente del país y parte del litoral atlántico. Estas condiciones se van a mantener por lo menos para este día como también para la próxima jornada, es decir, que esperamos lluvias significativas aún en el territorio nacional, sobre todo en horas de la tarde-noche en distintos sectores y sobre todo en los sectores altos y montañosos. En cuanto a las temperaturas en los extremos del día, las temperaturas se van a mantener siendo cálidas en Tegucigalpa, hablando específicamente. Temperaturas máximas de 27 grados centígrados y las mínimas de 20 grados centígrados con presencia de algunos nublados ocasionales y no descartamos algunas ligeras lloviznas. En Comayagua, en la zona central, se podrían estar registrando presencia de lluvias en los sectores altos y montañosos. Las temperaturas siguen siendo elevadas, cálidas de 31
31 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. ¿Qué ocurre en el norte del país? En San Pedro Sula, temperaturas máximas de 33 grados centígrados, las mínimas de 24 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales, y estas lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica. En otros sectores importantes del territorio nacional, le damos a conocer a esta hora de la mañana en el occidente del país, no descartamos presencia de lluvia, las temperaturas se mantienen afortunadamente dentro de rangos normales, pese al pronóstico de lluvia que puede estarse registrando para este día, como también para la próxima jornada, alcanzando 27 grados centígrados las máximas y las mínimas de 19 grados centígrados. Para La Esperanza, máximas de 23 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados, mientras tanto en Nuevo Cotepeque, máxima de 30 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. Seguimos detallándole las condiciones climatológicas para Omoa. Se esperan presencia de lluvias, temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados, mientras que en Yuscarán, nublados ocasionales se mantienen, temperaturas máximas de 25 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados. En el caso de Roatán, se podrían estar registrando nublados ocasionales, el pronóstico de lluvia podría ser mayor para este día como también para la próxima jornada, las temperaturas máximas de 30 grados centígrados y las mínimas de 26 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje para todos los pescadores artesanales en el Mar Caribe, afortunadamente dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura, mientras tanto en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información, por supuesto, aquí en Hola Honduras. Gracias, Alejandra, por actualizarnos con las condiciones climatológicas. En tanto, expertos de SENAOS advierten que el polvo del Sahara continuará afectándonos durante las próximas horas, sobre todo de este lunes. Escuchemos lo que dicen los expertos. Sí, siempre sigue ingresando esas cantidades de polvo sahariano hacia nuestro país, hacia Honduras y también a Nicaragua. Y prácticamente son cantidades, no son tan moderadas para este fin de semana. Sí podría tener alguna afectación, como nos habían expresado los médicos, más que todo para las personas que hacen actividades prolongadas al aire libre. Y va a persistir hasta el día lunes aproximadamente. Sí, es debido a que los vientos que se originan de África, vientos del este, son tan acelerados que vienen a prácticamente arrastrarnos ese polvo hasta aquí al Caribe y Centroamérica. En palabras técnicas, es un sistema de alta presión que está muy cerca y nos está dejando esa circulación hacia nuestro país. Y después de darse a conocer la alerta a nivel internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud con la llegada de la viruela del mono en distintos países del mundo, Honduras gestiona precisamente al menos 5,000 vacunas contra esta enfermedad. Excelente noticia esa decisión del Ministerio de Salud de traer esas dosis. Claro, no es una cantidad de vacunas que va a cubrir una porción importante de la población, pero hay población que de más riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, esta población que es un poco promiscua está un poquito más en riesgo y se le sugiere que se ponga la vacuna. A la población arriba de 40 años, alrededor de los 40 años que se vacunó contra la viruela, pues es más difícil. O sea, probablemente haya una inmunidad cruzada con la vacuna de la viruela que se colocaba en el siglo pasado contra esa enfermedad de la viruela humana. Son dos virus diferentes, pero puede hacer inmunidad cruzada, entonces.
6 de la mañana con 45 minutos. Continuamos con la información y justamente en este momento se desarrolla una protesta por parte de la Asociación de Taxistas de Ciguatepeque. Esto en la CA5 a la altura de Ciguatepeque. Justamente estamos viendo las imágenes en pantalla. Es una amenaza que habían desarrollado desde el fin de semana los transportistas de este sector. Han asegurado que han esperado durante mucho tiempo que se finalice la construcción del bulevar que da acceso a esta importante ciudad del país. En este sentido, han cumplido su amenaza de irse a protestas. Mientras tanto, las fuerzas policiales llegaron para tratar de evitar esta toma, esta manifestación por parte de ciudadanos y transportistas que desde el fin de semana habrían amenazado con esto. Las denuncias no se hicieron esperar a través de las redes sociales. Llegaron con tanquetas de agua, llegaron la Policía Nacional armados para evitar la protesta en este sector. Más adelante, en minutos, con nuestros compañeros periodistas aquí en Tegucigalpa, le daremos información. Aparentemente han dejado de vender boletos en aquellas instituciones o aquellas empresas del transporte que van hacia el norte del país, evitando transitar este sector ante esta protesta. Ya en instantes tenemos este informe con nuestros compañeros periodistas. Mientras tanto, las imágenes son claras. Se fueron a enfrentamientos, se fueron a los golpes. Los manifestantes son taxistas, esta es la información que tenemos, y ciudadanos que se enfrentaron con la Policía Nacional, quienes trataban de evitar que se tomaran esta carretera. Sin embargo, esta ha sido tomada por parte de los ciudadanos y los transportistas que, como les decíamos hace unos instantes, exigen que se finalice la pavimentación del principal bulevar de esta importante ciudad del país. Alejandra, otras noticias con usted. Lamentable información que se dé a esta hora de la mañana por parte de transportistas y también autoridades policiales. Pero cambiamos de información, le damos a conocer que al menos 21 universidades han firmado un convenio, esto con la lucha del cambio climático. Escuchemos a continuación. La Universidad Agrícola del Zamorano fue sede de la reunión para la firma de la declaratoria entre los rectores de las 21 universidades del país, por lo que autoridades de la universidad, con grata satisfacción, resaltaron la importancia de lo que fue la firma de la declaratoria en la lucha contra el cambio climático. Pues el día de hoy lo que tenemos acá es la firma de la declaratoria de rectores sobre la transversalización del eje temático de ambiente con énfasis en cambio climático y gestión integral del riesgo de desastres. Contamos con la presencia de secretarios de estados, rectores, representantes de las 21 universidades del país, así como los miembros de la Dirección de Educación Superior, el Consejo de Educación Superior y el Consejo Técnico Consultivo, y representantes de la Cooperación Suiza para el Desarrollo. Asimismo, la ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería manifestó la importancia que conlleva este acuerdo, ya que comenta la importancia que tiene este tema en nuestro país y lo beneficioso que esto será. Se va a llevar a cabo lo que es la firma de acuerdo entre rectores, un proyecto en el cual hemos venido trabajando por aproximadamente unos 6 años y que involucra un compromiso de las 21 universidades que existen en Honduras, que son 14 privadas y 7 públicas, y entre los compromisos está el acuerdo de enseñar cambio climático y gestión integral de riesgo de desastres en un pensum académico. Se vuelve una asignatura obligatoria, pero al mismo tiempo nos garantiza que las carreras que nosotros vamos a enseñar o que se enseñan en las universidades nos va a resultar en profesionales que tienen conocimiento, herramientas. Como una iniciativa indispensable y de prioridad, lo calificó el rector de la máxima casa de estudios, ya que esto será una ayuda beneficiosa para el país y el alumnado. Sin duda, esta es una iniciativa indispensable, importantísima para el país, y sobre todo que los jóvenes logren entender la importancia que tenemos de buscar mejores formas de interactuar con el planeta. Durante lo que tenemos de existir hemos estado abusando del mismo y esto nos ha llevado a unas catástrofes espantosas. Muchas de las situaciones, por mucho que algunos gobernantes de renombre a nivel mundial han negado el impacto del medio ambiente y han negado el impacto del hombre sobre el medio ambiente, la ciencia dice lo contrario. Y sin duda alguna es indispensable que nosotros como universitarios podamos hacer conciencia a las nuevas generaciones y al país entero lo indispensable que es de tenerle respeto al planeta.
Entre asignaturas y la carrera en estas dos áreas será la apertura que le darán todas las universidades entre públicas y privadas de nuestro país, con el fin de combatir los desastres y cambios climáticos en el país. Con imágenes de Jesús Sánchez, les informó José Luis Castellanos. Nos enlazamos de inmediato con nuestro compañero Walter Pérez. Una persona ha perdido la vida en un accidente registrado hace unos instantes. Con usted, Walter. Buenos días. Así es, compañeros. Buenos días. Ubicados en el kilómetro 10, a salida al norte del país, pueden observar en estos momentos, lamentablemente, un ciudadano que circulaba por este sector ha perdido la vida, lamentablemente, en un accidente vehicular. Este es el vehículo en el que se transportaba una motocicleta que prácticamente impactó con el vehículo que se encuentra al fondo. Es un camión tipo rastra que estaba estacionada en este sector. El ciudadano pues no se percató. Desconocen las autoridades de tránsito qué pudo lo que originó este hecho. ¿Será que se le fueron los frenos al motociclista y impactó en la parte trasera del camión que pueden observar en las imágenes de Denis Velázquez, ubicados, recalcamos, en el kilómetro 10, salida al norte del país, donde lamentablemente otro capitalino se suma a la lista de las personas que lamentablemente pierden la vida en escenarios automovilísticos. Así que a nuestros amables televidentes, a manejar con cuidado para evitar este tipo de escenarios y que sigan perdiendo más vidas humanas las personas, lamentablemente. Es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana en torno a este hecho. Retornamos con ustedes. Buenos días. Aquí es cuando nosotros le insistimos a toda la ciudadanía, hay que viajar con precaución, tenemos que tener la precaución necesaria. En la carretera al norte constantemente se registran accidentes de este tipo y lamentable, en esta ocasión una persona ha perdido la vida. Alejandra, otras noticias con usted. En efecto, Ruth Muñoz, seguimos con noticias a esta hora de la mañana. Le damos a conocer que en la homilía dominical de este fin de semana, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez envió un claro mensaje a la población hondureña, a aquellos que necesitan amasar bienes para poder enriquecerse propiamente y aquellos también que se lucran del narcotráfico. Escuchemos a continuación. Que vivimos en una sociedad que vive llena de codicia por la riqueza como sea, aunque sea sin reglas morales, aunque sea sin recordar los mandamientos de la ley de Dios. No robar. Esto como que ya no existe. Si se llega a un cargo público, todo el mundo piensa, ahora se va a defender. ¿Y qué quiere decir defenderse? Robar, enriquecerse con lo que no cuenta. ¿En qué quedan esas personas? Pensemos en todos los que viven del narconegocio. Acumulan bienes y después ¿en qué quedan? En manos de instituciones que ahí quedan acumulados, ni los cuidan, ni les dan un sentido social. ¿Vale la pena vivir acumulando y después terminar en una cárcel por el resto de sus días? Mientras tanto, el alcalde capitalino Jorge Aldana se ha defendido de los señalamientos y constantes críticas por parte de la ciudadanía por el mal estado de las carreteras en las principales avenidas y bulevares de Tegucigalpa. Ha dicho, esto es lo que heredamos, este es el resultado de 30 años de los gobiernos anteriores que nunca se preocuparon por estas situaciones. Escuchemos lo que nos dijo. ¿Dónde estaban los gobiernos de antes? Pues? Dígame qué calle se destruye en 3 meses. Una calle mal hecha. Pues, ¿dónde estaba el gobierno de antes? ¿Qué invirtieron? Tienen 30 años de dirigir la capital. Eso es lo que nos heredaron. Bueno, nos toca asumir las cosas y hacer las cosas bien. Vamos a entrar con 500 millones de lempiras para inversión ahora en mejoramiento de la red vial de la capital y nuestra meta es que para diciembre de este año hayamos mejorado sustancialmente las condiciones viales en nuestra capital. ¿Cuándo van a comenzar? Una vez que se adjudiquen los proyectos. Nosotros ya arrancamos los trabajos en doble horario, nocturno y matutino.
con recursos municipales propios, particulares, para avanzar los trabajos en los principales bulevares. Pero la gran fuerza de los proyectos va a arrancar una vez que estén adjudicados. Ya fueron licitados, ya se presentaron ofertas y en unos 30 días podrán ser adjudicados y ahí pasaremos a ver maquinaria trabajando en la ciudad. Hemos dividido la ciudad en 15 distritos, incluidas las aldeas, para que tengamos presencia permanente y total en estos lugares. Seguimos con enlaces en directo a esta hora de la mañana, aquí en la capital de la República, con nuestro compañero Pablo Martínez, con importante información. Pablo, buenos días con usted. Buenos días, Alejandra, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, tras la toma que ya se ha suscitado en algunos sectores de la carretera CA5, específicamente en el sector de Ciguatepeque, algunas empresas que se dedican al transporte de personas precisamente han detenido o al menos evitado vender boletos para aquellas personas que van con rumbo hacia la zona norte del territorio nacional. Esto debido a que la protesta ya se generó, ya se está efectuando en ese sector y se desconoce hasta cuánto tiempo ellos mantendrán al menos estas acciones. Vamos a intentar dialogar con algunas de las personas que se encuentran dentro de algunas de las empresas precisamente que se dedican a esto aquí brevemente para que nos digan, no son muchas la verdad, específicamente pues son algunas pocas las que pues hoy han decidido viajar hacia el norte, al menos en la empresa donde nosotros nos ubicamos, pero por supuesto su destino, al menos el objetivo que ellos tenían, pues no lo han querido hacer. Buenos días, ¿cómo está? Se ha detenido la actividad hoy, lastimosamente. Bueno, no quieren dialogar. Caballero, ¿usted nos quiere ayudar con una pequeña entrevista? ¿Se ha detenido la actividad hoy? ¿No pudo viajar? Buenos días, sí, se ha detenido la actividad, lastimosamente por las tomas. ¿Qué les han dicho al menos aquí en la empresa? ¿Posteriormente les estarán vendiendo algunos boletos o por hoy no puedan viajar ya? Bueno, vamos a esperar hasta segunda orden para esperar que se puedan movilizar durante el transcurso del día. ¿Y su destino era San Pedro Sula o algún otro sector cercano allá a la zona norte del país? Porque la toma que se registra en este momento, caballero, es en el sector de Ciguatepeque. Sí, bueno, mi destino es San Pedro Sula. ¿Se ha reunido con algún familiar, cuestión de trabajo? Familiar. Justamente tuvo que esperar entonces porque pues se desconoce hasta qué momento comenzarán a vender boletos. No les han dicho hasta qué momento van a volver a vender los boletos. No, hasta segunda orden, como le recalco, pero vamos a seguir esperando porque el destino pues es llegar a ver a la familia. Y si se mantiene por todo el día esto, le tocará viajar mañana, un costo extra para usted, me imagino. ¿Usted reside aquí en Tegucigalpa o vino de viaje? Bueno, aquí mismo residimos, gracias a Dios, y no va a ser un costo doble porque aquí mismo me puedo movilizar para mi casa. Muchísimas gracias, caballero. Bueno, se tuvo que retrasar su viaje, compañeras y a los televidentes, precisamente por la toma que se está realizando en ese sector del Ciguatepeque, y también se había anunciado que habrían otros lugares donde más se estuviesen dando al menos este tipo de acciones por parte de algún sector del transporte. Al menos en este momento nosotros les podemos llevar el reporte. Ya escucharon la declaración aquí del caballero que iba a viajar para el sector de San Pedro Sula. No obstante, no logró hacerlo debido a que pues, la empresa, al menos en la que él iba a viajar, no les están vendiendo los boletos porque no hay acceso en la carretera CA5, específicamente a la altura del sector de Ciguatepeque. Ustedes pueden observar algunas de las unidades que en este momento todavía no han despegado, están acá sin subir a ninguna persona porque pues desconocen cuándo van a poder reanudar sus funciones, al menos aquellas que se dedican al transporte de personas hacia la zona norte del territorio nacional, porque las que se van hasta sectores, por ejemplo, como por Santa Rosa de Copán, ellas no nos han presentado ningún problema. Dialogamos con alguno de ellos y nos dijeron que su actividad es completamente normal por el día de hoy, debido a que pues no les afecta porque ellos se debían antes de el sector de, en este caso, pues el Ciguatepeque. Este ha sido mi reporte desde este lugar. En este momento detenida la actividad para aquellas empresas de transporte que se dedican hacia aquellas personas que van, en este caso, hacia la zona norte del país, específicamente San Pedro Sula y algunas otras incluso que pueden ir incluso hasta La Ceiba o algunos otros sectores. Las unidades vacías hasta el momento. Muchísimas gracias, caballero. Detenida hoy la actividad, todavía no les han dicho cuándo se reanuda. No, pues considero que pronto se va a realizar el paso ya, ¿verdad? Pero bueno, ya esperaba que se iban a realizar esas tomas. ¿Ustedes tenían previsto algún plan B? De ninguna manera. Esto nos han agarrado de improviso. Bueno, ¿verdad? Sí, pero por el momento ustedes en este momento pues están a la espera que puedan darles alguna nueva orden. De acuerdo. Estamos dispuestos a continuar trabajando siempre. Bueno, muchísimas gracias, caballero. Aquí el conductor de esta unidad de bus que precisamente pues nos mostraba cómo pues ellos nos dicen están detenidos, pero miren,
vacío. Este es mi reporte, compañeras, desde este lugar, sobre esta unidad de transporte que hoy no ha podido hacer su viaje porque se mantienen algunas tomas en sectores al menos de la CA5 y por el momento se desconoce cuándo van a reanudarse las actividades. Con este reporte yo retorno con ustedes. Gracias, Pablo Martínez, por este reporte a esta hora de la mañana. Aquí el llamado es a sentarse en una mesa de diálogo, tanto las autoridades de gobierno como los transportistas. Por favor, esto evita, obviamente, y nos perjudica todo en cuanto a tema de inversión y economía, que el transporte se mantenga paralizado en distintos sectores del país y sobre todo rumbo hacia el norte. Vamos precisamente al norte del país con nuestro compañero Samuel Cuello, que nos tiene importante información. La rebaja significativa que se ha reflejado para esta semana en cuanto a los temas de los combustibles. ¿Qué opinan los expertos y la ciudadanía en general? ¿Seguirán las rebajas en las próximas semanas? Samuel, con usted, buenos días. Así es, muy buenos días, licenciada Alejandra Rivera. Buenos días una vez más a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Hola Honduras. Me encuentro con el licenciado Kevin Rodríguez, él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, porque hay una situación que se ha venido dando en las últimas 4 semanas, que ha sido la rebaja del combustible. Ya es el momento también que rebaje el tema de la canasta básica. Esto es algo que está peleando la población hasta el instante. Usted nos indica su opinión en esta mañana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo el pueblo hondureño y un saludo a todos en el set. Como usted bien dice, ya esta es la 4ª semana en la que hemos podido ver reflejados rebajas sustanciales en los precios de los diferentes combustibles, súper regular, el mismo gas, que en una sumatoria estaríamos hablando de más de 15 lempiras, que es lo que se ha venido bajando. Estuvimos cerca de llegar a los 150 lempiras el galón, pero ahora ya estamos regresando de cierta manera a la normalidad. Aún estamos bastante por encima de lo promedio, pero esto es precisamente porque a nivel internacional el precio de los combustibles ha venido bajando de manera importante. Hemos tenido situaciones que hemos podido ver en Estados Unidos también, rebajas importantes en los precios de las gasolinas. ¿Qué es lo que se espera a nivel nacional? Obviamente que ese impacto o esas rebajas también se traduzcan en la canasta básica. Entendemos que hay cierto nivel de retraso porque no es algo automático que se pueda dar al día siguiente, pero sí, al menos en aspectos como el transporte público y el transporte de carga, también le genera o le quita presión al sector, porque antes estaban asumiendo costos bastante altos y ahora son de cierta manera menores. También, por otro lado, mencionar que no hay que tener tampoco una visión que no va a subir o que no va a generar alguna situación complicada en el futuro, porque el petróleo es sumamente volátil. Así como vimos que se dieron rebajas la semana pasada, superó nuevamente los $100 el barril de Texas. Eso tiene un impacto al menos en los costos de generación de energía eléctrica, que habría que ver cómo nos va a afectar para la revisión que se hace en el mes de octubre, para el último trimestre del año. Pero sí, en este momento es positivo, es alentador que se estén dando estas rebajas. También hay que aprovechar la situación para que el país pueda implementar políticas públicas que a futuro nos reduzcan esa incidencia. ¿A qué me refiero con esto? De manera muy específica. La canasta básica está afectada precisamente por el costo del diésel, más allá del súper o regular. En otros países lo que se hace es que el diésel está subsidiado de manera permanente por parte del Estado, pero se utilizan mecanismos de control como ponerle un tinte de color rojo para que no se vaya a dar ningún tipo de contrabando, porque el objetivo es que el agro, la construcción, otros sectores que son los productivos puedan hacer uso del mismo, transporte público, transporte de carga, y no las personas que utilizamos un carro del día a día. Pero sí hay que aprovechar esta situación, este momento de cierto alivio para poder trabajar a futuro, porque no sabemos lo que va a suceder al menos en el cierre del 2022 y en el mismo 2023. Muchas gracias, licenciado Kevin Rodríguez, con este importante análisis sobre esta rebaja que representa este lunes los precios de los combustibles y también lo que está esperando el pueblo, que es la rebaja en la canasta básica para los próximos días. A esta hora y con las imágenes de mi compañero Darwin González vamos a regresar a los estudios principales de Hola Honduras. Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Gracias por esta información a esta hora de la mañana. Ya está con nosotros la licenciada Emma Calderón con Diálogo de Impacto, un tema de sumo interés esta mañana. Licenciada, buenos días. Bueno, buenos días, Alejandra y amigos televidentes. Tenemos un tema muy importante y es el hecho de que la inflación nos está agobiando a los hondureños. Lamentablemente, como nos decía nuestro entrevistado de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, esa es una preocupación que todos tenemos. Suben los combustibles, suben todos los productos, bajan los combustibles y nada baja de los productos. Entonces, la mayor y la peor parte las estamos llevando los ciudadanos.
¿Por qué nos está afectando esto? Pues tenemos un experto vía Zoom, así que no nos cambie, que en breve regresamos ya con Diálogo de Impacto. Depende de este factor, pero nosotros esperamos de que sí haya una tendencia por lo menos a estabilizarse o que no aumente drásticamente más allá de lo que está en estos momentos. En el peor de los casos, nuestra proyección es de que la inflación pudiese llegar hasta un 12% al final del año. En eso coincidimos con el informe de Standard & Poor's, pero esperamos de que con las medidas que se tomen y el comportamiento de los precios en los mercados internacionales, así como el mejoramiento de la cadena de suministros, la inflación pueda tener una tendencia a la baja a nivel global. Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy vamos a abordar este tema que nos mantiene preocupado a todos los hondureños y es lo que está sucediendo con nuestra economía. Nuestra economía, pues, sabemos que hay un problema mundial, pero sin embargo nos ha afectado mucho más en nuestro país. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos dicen los expertos? Por aquí no se trata de lo que yo pueda opinar, sino de lo que los expertos nos pueden orientar, y yo creo que también la apertura del mismo gobierno en aceptar sugerencias, porque yo creo que en estos momentos nadie en el mundo tiene la fórmula mágica que nos vaya a sacar de este atolladero. Todas las economías están en crisis, pues justamente vamos a conversar con un economista, una persona que además de ser economista, pues es investigador. Lo hemos visto a lo largo de su carrera profesional, pues se trata del licenciado Ismael Cepeda. Con él es economista del FOSDE, del foro que sirve para hacer estos estudios económicos aquí en el país. Muchísimas gracias, Ismael, por aceptar nuestra invitación aquí a Diálogo de Impacto. Buen día. Buenos días, sin duda es un placer estar con usted el día de hoy. Sí, preocupado con lo que está aconteciendo, es un problema que podemos decir a nivel mundial, porque vemos, por ejemplo, cómo este año, que se esperaba que iba a ser tranquilo, que nos vamos a recuperar de la pandemia, 2 años de pandemia, de una economía bastante contraída, y entramos en esta guerra de Ucrania y Rusia que ha venido a impactar casi todas las economías mundiales. Ismael. Bueno, sin duda hay cierta justificación por el incremento de precios, sobre todo por el petróleo. No obstante, cuando uno revisa las cifras, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que tiene que ver con los costos, los fletes marítimos, que gran parte de la mercancía internacional se mueve a través del mar. Luego estamos observando sin duda algunos ajustes. Desde antes de la guerra el petróleo ya iba a realizar una alza, entonces creo que no solo ha sido la guerra de Ucrania contra Rusia, sino también un mundo post pandemia, es decir, lo que tiene que ver con el encarecimiento de algunos costos, como lo he mencionado, y luego sin duda, aunque hay un efecto que los economistas le dicen el efecto rebote, es decir, después de un confinamiento, después de pérdida de empleo, después de ciertas complicaciones en la pandemia y sobre todo en el año 2020, en el 2021 se vio un crecimiento muy alto. Por ejemplo, para Honduras en el 2021 crecimos más del 12%, según cifras del Banco Central. Entonces, creo que habría que escudriñar aún más todas esas cifras, porque sin duda a veces los gobiernos tratan de justificar el no control, el tener una inacción para la inflación, y por eso a veces es más fácil decir que es por la guerra
que intentar pues aplicar políticas públicas que podamos mejorar los precios. Sí, y es interesante cómo se ha movido todo esto, porque vemos diferentes posiciones, clamores, podemos decir, en todos los niveles, porque al final la situación económica nos impacta a todos, al millonario como hasta el extremadamente pobre, ¿verdad? Porque al final ese efecto nos cala en todos los sectores, y es por eso que tenemos que exigir políticas, cambios, sugerencias a los gobiernos para que tomen las mejores decisiones. Sin duda, como usted lo ha mencionado, la inflación, algunos le llaman el impuesto más grosero, porque a medida se incrementan los precios de la canasta básica o de los bienes y servicios en general, nuestros salarios, nuestros ingresos no se incrementan de la misma manera. Si no pudiéramos cubrir pues ese incremento de precios, es entonces que lo que sucede es que perdemos poder adquisitivo, y como usted ha mencionado, pues en general perdemos ese poder de compra. Y esto nos quiere decir que las personas que tienen menores ingresos, los que están en extrema pobreza, los que están en pobreza, aún la clase media, pierde ese poder de compra y termina pues cayendo en situaciones más complicadas, termina cayendo en situaciones de incertidumbre, sobre todo también en disminuir ese poder de compra, y termina pues tratando de buscar la manera de cómo solventar el acceso, sobre todo trata de un tema de acceso hacia los bienes y servicios. Se toman las decisiones como, por ejemplo, ya que está la imagen de la carne, entre comer carne, comer granos básicos, también se toman las decisiones entre pagar la energía, el transporte. Solo para ir citando ciertos datos, por ejemplo, el índice de inflación en Honduras interanual, es decir, del 30 de junio del 2022 comparado con el 30 de junio del 2021 ha sido más de un 10%. Pero los rubros o actividades económicas, como se aglomeran los 282 productos, el de alimentos y bebidas es el que más ha crecido más de un 15% interanual en estas cifras. Entonces, la comida, como le decimos popularmente, es la que más se ha encarecido, y por ende la estamos sufriendo, estamos tratando de exigir al gobierno medidas que puedan regular de una u otra forma pues esta escalada de precios que ha sido desmesurada en estos primeros 6 meses del año. Sí. Ismael, hay una consulta que siempre he tenido. Con esto de la inflación, ¿quién es el que más afectado es? ¿Es la clase media? Bueno, sin duda a veces creeríamos que son los pobres, sobre todo porque pues sus ingresos están por debajo de un salario mínimo, pero quien pierde aceleradamente el poder de compra y cierta calidad de vida es la clase media, como usted lo ha mencionado. Con esto no quiero decir que los pobres no sufren, pero su canasta básica es limitada por los ingresos. Claro, de pobres pueden caer en pobreza extrema, es decir, ni siquiera ya poder acceder a los alimentos o a la canasta básica de alimentos, pero quien de una u otra forma pues tiene mayor acceso, puede movilizar, porque eso también es importante decirlo, quien mueve de una u otra forma pues es una clase media, porque es la que consume la mayoría de los productos de canasta básica, y otros no básicos pues alimenta la producción, porque aquí hay que ser contundentes. Solo es el consumo el que realmente puede dinamizar la economía en este sistema capitalista. Es decir, cada vez que usted va a consumir, por ejemplo, pollo, así como está en la imagen, está dándole el salario a esa muchacha que está en la carnicería, al productor de pollo, a lo que tiene que ver a quién le compra los fertilizantes, a quién está el de engorde, a cuándo lo transporta, el combustible. Entonces, la clase media hace el consumo que dinamiza esa economía. Entonces, también va muy ligado que nuestro país, la clase media es de las más bajas
o los menores números de toda Latinoamérica, y por eso también coinciden indicadores de pobreza, indicadores de bajo crecimiento económico, porque el consumo no es pues de la mejor manera, y por eso también hay otros elementos como por ejemplo las remesas que dinamizan la economía, y por eso también es de suma preocupación el tema de migrantes, el tema cada vez que Estados Unidos, un presidente menciona que puede poner impuestos como lo hizo Donald Trump. Entonces creo que esa dinámica económica hay que entenderla, y cuando la inflación se dispara como se ha disparado en estos meses, pues es de prestarle mucha atención. Sí. Ahora bien, para que te damos más o menos un promedio, una economía normal, podemos decir, o una economía fuerte, sólida, ¿de cuánto es el promedio de inflación? Para que podamos comparar con lo que nosotros tenemos. Porque a veces hablamos de estos términos, a veces es bien difícil, ¿verdad? Pero para que nuestros televidentes y todos podamos entender, en un escenario de una economía fuerte, ¿cuánto es el nivel de promedio de inflación interanual que podría tener un país, por ejemplo? Bueno, también recordemos el contexto de pandemia que estamos viviendo, lo que mencioné al inicio, los costos de los fletes marítimos que encarece pues todo producto, sobre todo por el tema de importaciones. Por eso se habla en ocasiones que una parte de esa inflación, es decir, una parte de ese crecimiento de precios de la canasta básica es importada. ¿Por qué? Porque cada vez que traemos productos, por ejemplo Honduras, que está perdiendo su producción agrícola, importa arroz, por ejemplo. Entonces ese arroz tiene un costo por transporte, tiene la inflación del país de donde lo importó, y cuando llega a Honduras pues llega a un precio. Claro, por ejemplo en el tema del arroz, en ocasiones es más barato que producirlo en nuestro país, por eso los importadores se preocupan más de traerlo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, es más barato, a pesar de todos esos costos que he mencionado, o del precio de producción. Pero hay otros productos que, por ejemplo, el petróleo, que es, pues somos netamente importadores, o la maquinaria, ya si usted, que son precios más altos, tal vez los granos básicos, esos ya traen una inflación, y cuando viene al país, pues por eso se habla que hay una inflación importada, porque ya el precio viene alto. Y para que podamos entonces entender fuera del contexto pandemia, que todavía lo vivimos, la inflación para los países que podían controlar, porque la inflación es un fenómeno monetario, se le dice, es decir, tiene que ver con el flujo de dinero que tienen las familias, tanto también la producción, por eso tiene que calzar algo que los economistas vivimos repitiendo, la oferta y la demanda. Entonces la inflación en ocasiones llega a un 3-4%, y eso es moderado, eso es una inflación aceptable entre comillas, y por eso otro actor importante que en los países se menciona mucho son los bancos centrales, porque los bancos centrales, como la inflación es un fenómeno monetario, es decir, tiene que ver con esos recursos que caminan en la economía, que están en la economía, estamos hablando que la autoridad monetaria, el Banco Central, se encarga, y esa es la función o de las funciones principales. Usted puede agarrar cualquier misión de un banco central, cualquier objetivo de los bancos centrales del mundo, y de sus principales objetivos es el control de la inflación. Entonces, para que nuestros televidentes pues nos entienda, la inflación también no es mala por sí, sin embargo, como lo tenemos en estos niveles, realmente es una catástrofe. Sí, y eso es lo que hablábamos. Mire, hay una pregunta, Ismael, que todos nos hacemos en todos los niveles. Mire, cuando sube el combustible, suben todos los precios de los productos, porque como el combustible le mueve todo, ¿verdad? La energía, transporte, todo. Pero cuando baja el combustible, nada baja. Nada baja. Y es insólito, por ejemplo, que baje 5 lempiras el combustible y ningún producto baje de precio.
Entonces, aquí es donde los mecanismos yo creo que varían de los gobiernos, ¿verdad? Porque es increíble y yo le digo, uno compara, Honduras tiene unos precios bastante elevados. Aquí el nivel de vida es caro, es caro. Usted con $100 en Estados Unidos, por dar un ejemplo, usted puede comprar, abastecer su canasta básica, elemental, ¿verdad? Pero aquí usted con 2.500 lempiras, 2.400 lempiras, usted no puede comprar casi nada. O compra una cosa o compra la otra, como usted mismo lo decía. O sea, compra los frijoles o compra la carne. Pero comprar las dos cosas no lo va a poder. Entonces, ¿por qué en Honduras no podemos hacer las cosas para beneficiar al pueblo hondureño? Porque yo creo que al final esto tiene un costo, como usted lo decía, ¿verdad? La economía impacta en la sociedad. ¿Por qué en Honduras nunca bajan los precios? Esa es la pregunta de millón, y yo sé que usted tal vez ha hecho alguna investigación que nos pueda compartir para que podamos entender, no aceptar, ¿verdad? Porque aquí no podemos aceptar eso, pero por lo menos entender por qué. Bueno, realmente en nuestro país también trata de verse el tema de la desorganización. Utilizaré desorganización de una manera muy simple, tal vez muy básica, porque tiene que ver con temas de institucionalidad, de política pública, de las secretarías también que le corresponde, por ejemplo, algún tipo de mecanismo como el Banco Central del Control de Precios, o tenemos prácticamente otras instituciones que aportan a nivelar, vamos a decir también de manera simple o popular, los precios, como Banasupro, en el tema de producción, por ejemplo, para que nuestros campesinos, campesinas produzcan de manera baja, vamos a decirlo. Banadesa, estaban Provi ahora, entonces por eso los precios de una u otra forma no se estabilizan, como usted menciona, no solo el costo del petróleo, sino por ejemplo el costo de la energía. Entonces vivimos siempre con un incremento de precios que también va muy ligado a algo que con su ejemplo está, que es los ingresos de la familia. A medida no hay un acceso o no hay un ingreso promedio de la familia, vamos a decir bueno o normal, porque volvemos al tema del consumo, entonces no hay una estabilidad para el productor, y por eso para el sistema financiero, por ejemplo, prestarle al agro es con unas altas tasas de interés por el riesgo, porque no hay una estabilidad tampoco económica, social, un apoyo, una contrapartida del Estado hacia, volvemos al tema de los campesinos y campesinas. Entonces es un tema institucional, y entonces también esa, como mencioné de manera simple, desorganización, que lo vamos a llamar así. Por ejemplo, usted tiene temas de coyotaje, como se le conoce popularmente, donde el que está terciarizando, por ejemplo, llega al valle de Jamastrán y compra las verduras, las trae al mercado de Tegucigalpa y los pone el precio que desea, lo compró muy barato tal vez en el valle de Jamastrán, pero aquí vienen con precios por esos costos de los combustibles, por la utilidad que él desea colocarlo. Entonces, ¿por qué no hay una regularización, por ejemplo, de ese aspecto? O no solo una intervención, sino trata de que el Estado con su institucionalidad ponga orden. Por eso lo quise llamar de manera popular, para que los televidentes nos entendieran. Y como hay esa desorganización, existe, este es un ejemplo, hay otros, como no solo tiene que ver con una persona que hace este tipo de situaciones, sino tiene que ver con la empresa privada grande, tiene que ver también con MIPYMES, porque también hay una situación de intentar cubrir ya los costos familiares. Entonces es un efecto como un ciclo perverso, donde
si sus costos son altos, si su modo de vida es alto o normal y está alto, entonces quien hace la transacción, como he mencionado, quien llega con una paila al Valle de Jamastrán, entonces sabe que tiene que vender de una u otra forma en tanto estas verduras. Sí, entonces, aquí yo creo que también me parece que hay un punto importante que usted lo retomaba y es el financiamiento. Siento que Banadesa, Banprovi no han dado los resultados esperados para nuestros productores. Si usted recuerda, no sé si se practica todavía, pero hace unos años los salvadoreños venían a invertir en las cosechas, le daban el dinero al productor y después venían a recoger las cosechas y se lo llevaban para El Salvador. Y eso a vista y paciencia de las autoridades. Y aquí no hacíamos nada. Entonces, lo que entiendo más o menos de lo que me he dicho es que la misma desorganización hace que no bajen los precios, porque el productor al final no recibe el beneficio esperado por su trabajo. Y el coyotaje se aprovecha de esa situación. Entonces estamos como estancados, donde solamente unos cuantos son los que se benefician y no les interesa realmente ni el precio final ni el precio inicial del producto. Pero este tema lo vamos a seguir abordando después de esta pausa, así que no nos cambien porque en breve continuamos. Y también vamos a ver cómo nos afecta Ismael, porque también es bueno estas calificaciones de inversión. Estas calificaciones que le han dado al país en este 2022 de los propios Estados Unidos, que tiene casi 200 empresas aquí en Honduras, para que veamos que el problema es mucho más complejo. Y la gente cree que cuando hablamos de economía dice, es que los números no me gustan, es que a mí no me gusta hablar, pero al final nos afecta todo, porque cuando vamos a comprar, el dinero no nos ajusta. Entonces tenemos que entender lo que está pasando para que nosotros mismos también empecemos a exigir o empecemos a tomar decisiones que convengan mejor para su economía familiar, porque si protegemos la economía familiar, estamos protegiendo la economía nacional. Pero esto lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Estamos conversando con Ismael Cepeda, quien es economista y además investigador. Esto nos permite a nosotros poder hacerle muchas preguntas para que todos podamos entender lo que está sucediendo. Y mire qué interesante lo que usted hablaba, por ejemplo, de que por qué no bajaban los precios de los productos. Usted nos planteaba, por ejemplo, desorganización en el gobierno, pero también vamos a hablar, es una desorganización bien estructurada de muchos años, porque no es que es de ahorita. Ese es el problema que tenemos, que no hemos buscado soluciones a largo plazo, el coyotaje, la falta de apoyo al productor. Y cuando vemos, por ejemplo, Ismael, este último informe, que a mí me impactó mucho, el último informe de clima de inversión del 2002 que hace el Departamento de Estado, citaba corrupción, crimen, infraestructura, Estado de Derecho débil o inexistente, que son las causas que tiene Honduras para no atraer inversión, porque al final es lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de inversión, es aquel que va a decir, ok, yo voy a invertir en algo, voy a producir esto, quiero montar mi empresa, voy a hacer. Pero vemos que todo concatena. Entonces aquí el problema es que hemos tenido problemas muy a largo plazo, demasiado a largo plazo, y no han habido soluciones. Banadesa fue creada con un buen fin, pero los políticos la desviaron. Sí, por eso en el clima de inversiones 2022 que lanza el Departamento de Estado coloca pues estas variables, y es lo que hemos venido hablando, pero si ya incluimos, por ejemplo, el tema de delincuencia, violencia común, extorsión, etcétera, prácticamente también, si lo va ligado a la inflación, es un costo que asume hasta un pequeño mercadito en una colonia. Ya pagar, por ejemplo, 2 guardias, un guardia de seguridad, tiene entonces que incrementarle 1 lempira, 2 lempiras a su producto, a la libra de azúcar, al café que vende. Entonces, eso es también un costo de comercialización, si lo vemos en materia económica, esa delincuencia. O no digamos si pues hay una extorsión en los barrios de colonia, ese es un costo también de comercialización. Entonces
la señora que atiende en la pulpería pues tiene que, como he mencionado, incrementar pues 1 lempira, 2 lempiras para hacerle frente a ese costo, como lo llamamos o lo mal llamamos el impuesto de guerra. Entonces, los elementos de la corrupción también, como usted ha mencionado, y hemos tratado de explicar, por ejemplo, el funcionamiento de la institucionalidad, lo que tiene que ver con Banadesa, o solo para citar un ejemplo, Banprovi, o por ejemplo también la corrupción que corroe el tema de las carreteras, y cuando un productor, por ejemplo, quiere sacar su cosecha de Marcala, el de café, por ejemplo, y las carreteras están destrozadas, el mantenimiento de su vehículo, el combustible, porque cada vez que hay una carretera dañada, tiene que ir más lento, etcétera. Entonces, eso también son costos de producción. Entonces, todos esos elementos terminan en esto que estamos hablando el día de hoy, que es la inflación, que es el crecimiento de los precios. Y por eso también creo que los llamados que hacen diferentes análisis, como esta declaración de clima de inversiones, complican aún más la situación, porque lo que necesitamos es ser atractivos para producir más, y se mejoren los precios, se mejoren los ingresos. Pero cuando hay este tipo de declaraciones, no solo desestimula al internacional o al extranjero, sino tiene que ver con el mismo nacional que quiere colocar sus recursos en el país que lo vio nacer, en la ciudad, en su fin, por ejemplo. Pero cuando se vuelve tan cuesta arriba y hay una desesperanza, prácticamente pues ese círculo vicioso va a continuar, porque como decimos popularmente, Ismael, le bajan la moral a cualquiera, porque usted puede tener toda la intención del emprendedurismo, puede tener toda la energía, pero al ver esto uno dice, Dios santo, sí, ¿cómo vamos a invertir en esto? ¿Cómo voy a invertir en esto? ¿Cómo lo voy a decir? Ajá. Y es así, por eso también se complica la situación, porque terminan produciendo, por eso se habla de que es un fenómeno monetario, porque terminan produciendo pocos y por también la necesidad de acceder la mayoría de personas, o más de lo que se produce o de lo que se oferta, y como la demanda es más grande, prácticamente hay que incrementar los precios, porque también hay que estabilizar ese consumo. Por eso en las aulas de clases lo que le enseñan a uno con un ejemplo muy claro es que si hay una botella con agua que cuesta 10 lempiras, pero está en el desierto y hay 3 personas que andan 100 lempiras cada uno, pues por esa necesidad de la sed, prácticamente puede dar hasta 100 lempiras. Entonces, ¿qué pasa? El que produce, al ver que pues tu producto lo vende a 10, pero hay una gran necesidad, pues es algo también que debe equiparar también esa demanda. Entonces, también hay un efecto, el no tener la suficiente producción, el no tener la suficiente oferta de los bienes y servicios. Por eso también importamos, y hemos hablado de que traen con sus costos ya del exterior, etcétera. Entonces son, sí, vuelvo a usar círculos viciosos que se deben de romper ese tipo de situaciones a través de tratar de invertir más. Por eso es muy importante hablar de generar empleos, que tiene que ver con producción, tiene que ver con ingreso de la familia. Sí. Tenemos algunas preguntas de nuestros televidentes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, feliz inicio de semana, hola Honduras, y al invitado economista Cepeda. Una pregunta para el invitado, dice, cuando hay inflación la vida se encarece y el pobre se hace más pobre de lo que es. Es algo negativo que el Banco Central de Honduras se emita más billetes a la economía, en el sentido de que se ve que el circulante escasea en la economía nacional. Y otra pregunta, ¿es bueno que el gobierno se endeude sacando préstamos al mismo Banco Central, especialmente a la Reserva Nacional, y si repercute negativamente a la población? Vamos con la siguiente pregunta para que después nuestro invitado pues pueda dar respuesta. Dice, buenos días, eso es lo que miro, ya va el combustible, miro, y va
bueno, la canasta básica no baja ni tampoco el pasaje, le bajan mejor, le suben. Es lo que estábamos hablando. ¿Algunas respuestas, Ismael? Bueno, qué bueno que las personas estén pendientes. En la primera pregunta, por eso se habla de que la inflación es un fenómeno monetario, por el recurso que camina en la economía. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en que hay una cantidad de dinero, vamos a decirlo, que está establecido por diferentes variables en la economía. Vamos a decir que por eso circulan de manera sencilla 100 billetes de A1, 200 billetes de A2, y comienza uno a ver cuántos billetes hay en la economía, porque tiene que ver con la velocidad, es decir, cada transacción, digamos, un lempira no solo significa un lempira, sino significa cuánto se mueve. Por ejemplo, voy a esa pulpería, en un día compro arroz, pero la muchacha de la pulpería viene y se lo paga al que se lo trajo, entonces después el lempira pasa a otra mano que es el productor. Vamos a decir de manera sencilla que hay tres movimientos, entonces ese lempira vale 3. Esto cuando volvemos al tema de baja dinámica, cuando también con la pregunta relacionada emiten más dinero de lo que se tiene, volvemos al tema de la botella con agua, entonces termina encareciendo los productos porque hay muchos circulantes. Por eso otra de las preocupaciones que se ha dado es que las reservas internacionales netas vayan a sueldos y salarios, porque hay algo que se le denomina dinero inorgánico, porque está entrando sin la producción. Volvemos al ejemplo que estábamos dando de producir, o lo que hay de la oferta con lo demandado, y lo demandado es nuestros recursos, nosotros lo que necesitamos de la canasta básica, o las mismas empresas también demandan. Entonces, cuando hay dinero inorgánico en la economía, lo que existe entonces es esa también inflación, porque hay que equipararlo y subiendo los precios. Y luego diría que cuando existe entonces un tema de que no hay política monetaria para ir revisando, por ejemplo, esa velocidad del dinero, cuánta se le denomina masa monetaria, es decir, el número de billetes y transacciones que debe haber en una economía, o que hay en una economía para que exista el dinero suficiente. Prácticamente también es la autoridad monetaria que no está cumpliendo con sus principales objetivos. Y luego, pues sin duda, cuando hay una baja de los combustibles, debemos de recordar que se supone que, según pues la dichosa fórmula, tiene un rezago de 21 días, es decir, si baja a nivel internacional, hasta que pasen 21 días por un tema de inventario, se ve reflejado aquí, pero ya se está viendo esa reducción en las últimas tres semanas, si no mal recuerdo, más de 15 lempiras. Entonces uno diría, bueno, habría que ver cómo los productos de la canasta básica tienen también una disminución, pero lastimosamente en nuestra Honduras, más allá de un tema económico, sin duda es un tema de que esa falta de institucionalidad pues hace que los precios siempre se queden arriba. Muy difícilmente usted ha escuchado al sector transporte, por ejemplo, que va a reducirse el pasaje. Jamás se ha reducido el pasaje. Entonces son también temas de institucionalidad, como las políticas tratan de mejorar esta situación, porque para esto es el gobierno. Creo que también no podemos seguir pensando que la economía, así como se habla hace 200 años, que había una mano invisible que regula todo, de Adam Smith. No, para eso está el gobierno, para implementar medidas y políticas para que podamos tener mejores precios. Sí. Imagínese, Ismael, que nosotros aquí en Honduras, o sea, cuando usted habló de esta palabra desorganizados, estamos tan desorganizados que ni siquiera tenemos realmente un costo real de la canasta básica. Aquí hay 3 monitoreos, 4, ¿va? Porque el pueblo es el cuarto. Tenemos el del Banco Central, el del COEP, el de los consumidores y el que usted va a comprar a la realidad.
4 precios. Ni siquiera tenemos, usted en Estados Unidos ve que tienen ese índice de reporte del consumidor, y usted ahí, y así como está ahí, usted lo encuentra en el mercado. Aquí no, ni siquiera en eso. O sea, existe tanta desorganización que ni siquiera podemos ser exactos en cuanto a un índice de precios de la canasta básica. Sí, y lo que nosotros siempre hemos mencionado del POS, como un tema de denuncia, es que la canasta básica en el Banco Central se sigue midiendo de hace 20 años. Es decir, hace 20 años, ya que vamos a explicar, la inflación se mide conforme a una estructura de gasto. Por eso se habla de los dichosos 282 productos, que son los que se miden su variación, es decir, cuánto crece el arroz, cuánto crecen los frijoles, cuánto crece el acetaminofén, porque en la canasta básica esos 282 productos van a temas de salud, temas de alquiler, temas de energía, pero para que la población nos entienda, por ejemplo, la estructura con que se hace el índice de inflación o el índice de precios al consumidor, su variación es la inflación, es de 1999. Entonces, hace 23 años, y hace 23 años, por el nivel de ingreso, por otras dinámicas económicas, los hogares solo destinaban 3% para energía, por ejemplo. Entonces, uno dice, ahora cuánto eléctrica, y uno dice 10%. Entonces, sí hay que actualizarlo. Sabemos que hay un proyecto que se iba a realizar en el 2020, actualizar pues cuál es la real canasta básica, como usted dice, de los consumidores. Y esto, sí, lamentablemente, Ismael, el tiempo se nos ha agotado. Yo quisiera agradecerte infinitamente porque nos has explicado y nos has desvelado muchas dudas que teníamos los hondureños, para que vean que realmente estos temas económicos sí se pueden entender y que nos afectan directamente a todos los ciudadanos, porque aquí no es que porque es libre le van a dar descuento, porque es cachureco le van a pagar más, o porque es liberal le van a dar eso. No, cuando vamos a comprar, compramos todos. Muchísimas gracias, Ismael, te agradezco infinitamente por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Fue todo un placer, muy buen día. Bueno, muchísimas gracias a Ismael Cepeda por esta información. Pero ya tenemos aquí en estudio a Ana Velázquez. Ella nos trae una importante información justamente hoy que iniciamos el mes de agosto, el mes de la familia. Vamos contigo, Ana. Bienvenida aquí a Diálogo de Impacto. Muchas gracias, licenciada. Buenos días y buenos días a todas las personas que están pendientes siempre de Diálogo de Impacto. Les traigo grandes noticias en este mes de agosto, y es que BTV, siempre premiando su preferencia, en este mes le traemos la rifa de una hermosa refrigeradora. Y es súper fácil participar, solo tienes que contarnos una costumbre que nunca falte en tu familia. Esa que dices día con día, o mes con mes, o año con año, tenemos que hacerla y enviarlo a nuestro número de central de promociones 3182-2038 junto con tus datos personales como ser, nombre y de dónde nos ves, y automáticamente estarás participando para la rifa de esta refrigeradora. ¿Y cuáles son las costumbres que más o menos más populares que la gente puede contarnos, verdad? Porque a veces son tradiciones. Vaya, por ejemplo, la gente que se acostumbra a desayunar conjuntamente todos, o cenar o almorzar. Así es, bien, usted puede mandar ejemplo en mi familia. Teníamos que todos los cumpleaños, ya sea de mi hermana, de mi mamá, a las 5 de la mañana con las mañanitas, despertando a toda la colonia, y eso se formó en una costumbre que que año con año la teníamos que hacer sí o sí. No, y qué bonito, porque es algo que viene a fomentar valores, tradiciones que hemos perdido como hondureños, como familia, porque hay muchas tradiciones. Hay gente, por ejemplo, que ora antes de comer, también puede compartir. Entonces tiene que mandarnos eso con fotografías, con videos, o solamente texto. Solamente texto, envíanos. Yo todos los domingos con mi familia tomamos sopa.
Nos reunimos a tomar sopa, solamente eso, nos envía su nombre y de dónde nos ve y así automáticamente va a estar participando. El sorteo se hará el 31 de agosto en Café Caliente. Así o sea que tienen 31 días para hacer, pensarlo. Ahí se incluye sábados y domingos. Así es, piénsenlo 24/7. 24/7 pueden enviar sus mensajes y como les digo, el sorteo será el 31 de agosto en Café Caliente completamente en vivo, así que pendientes todos y a participar porque BTV siempre trae grandes premios y en este mes de la familia pues es la refrigeradora. Bueno, muéstranos la refrigeradora porque vamos a ver, a nadie le cae mal. Nadie le cae mal esa refrigeradora. Para el mes de la madre regalamos una estufa, se hizo también la entrega en Café Caliente, así que las personas pueden comprobar que BTV sí cumple. Sí. Bueno, Anita, muchísimas gracias por haber compartido con nuestros televidentes, así que está a tiempo. Tiene 31 días. Veníamos hablando de inflación, de problemas y todo, pero aquí está la solución. Buenas noticias. Buenas noticias. Yo siempre traigo aquí en BTV. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Así terminamos Diálogo de Impacto.